En el primer piso, con la gente del equipo económico que se carga de coordinar el equipo económico, muchas veces ve mucho optimismo que después no se visualizan los datos, ¿no? Y muchas veces te hablan de inversiones que van a llegar y después te dicen, bueno, como que van pateando la pelota todo el tiempo para adelante, ¿no? Esa es la sensación que me da. Rodolfo, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, es un gusto que hayas venido. ¿Se secaron los brotes verdes? Bueno, si recordás las cosas que hemos hablado todas estas veces que estuve contigo en este programa, mi expectativa para el segundo semestre era la letra L, ¿no? Ningún brote verde, el dejar de caer, el que el tercer trimestre sea parecido al segundo y el cuarto a ver si era un poquito menos malo, así que yo en lo personal nunca tuve ninguna expectativa. Creo que lo que está pasando 2016 en términos de recesión y de inflación es lo obvio que hubiera esperado cualquier economista profesional. Esa metodología de andar sembrando expectativas positivas creyendo que la economía se mueve al compás de las expectativas, de generar buena onda, de dar buenas señales, es un error. La economía tiene sus tiempos y lo mejor que podemos esperar es que 2017 es un año mejor que 2016. No sé a partir de cuándo, no sé si lo vamos a ver en enero en el veraneo de Mar del Plata o habrá que esperar a marzo o abril. Sí está fundada una expectativa de 2017 mejor que 2016, pero este segundo semestre está exactamente dentro de lo esperado. Y a ver, ¿qué opinión te merece específicamente la caída del despacho de cemento? Que ha sido un tema que el gobierno ha instalado, sobre todo porque decían que con la obra pública supuestamente iba a volver a generar. ¿Por qué crees que ahí se frenó de nuevo? ¿Fue el sector privado? Porque estamos dentro de lo normal, esa expectativa de andar buscando cada mes y cemento está más 5 arriba de... Todo ese jueguito es casi infantil. Yo te diría, nunca tuvimos ninguna expectativa. El tercer trimestre fue tan malo como el segundo y el cuarto en una de esas es un poquito menos malo. Pero la economía estamos en un PBI de -2, que es exactamente la misma magnitud de la recesión que tuvimos en el 2014. Es una magnitud de recesión de las fuertes de la economía, no de momentos de colapso. Esto obviamente no es el 89-90, no es el 2001-2002, pero es el mismo tipo de recesión, no el mismo, es parecida con sus similitudes y diferencias a la del 95 efecto tequila, a la del 2009 crisis internacional. Está pasando lo que en la macroeconomía pasa. La macroeconomía es una disciplina muy poderosa que hay que entenderla y hay que jugar de acuerdo a sus reglas y que no va al compás de los tiempos políticos. Entonces este tema de querer cambiar la macroeconomía al final termina siendo contraproducente. Rodolfo, este gobierno jugó fuerte a las inversiones, incluso se decía asumimos, llega el cambio, van a llover dólares, inversiones no se ha movido mucho el amperímetro y ahora el gobierno parece preocupado por una variable que no tenía en cuenta, que es el consumo. El consumo cayó por la caída del poder adquisitivo. El poder adquisitivo cayó porque al haber sido la primera medida la unificación cambiaria, tomada el 17 de diciembre, antes de tener un programa consistente, pasó lo que sabíamos que iba a pasar, que el tipo de cambio se iba a trasladar a precios. Cuando la inflación se acelera y la economía entra en recesión, el poder adquisitivo del salario pierde, el consumo perdió, y las inversiones van a venir, pero en su medida, armoniosamente, en su justo momento, secuencialmente. Primero vendrán las inversiones del agro, después simultáneamente vendrán las inversiones de la energía, pero en una economía en recesión las inversiones vienen a su tiempo. Querer forzar por razonamientos políticos, por razonamientos, yo digo, casi mirando el Twitter de ayer, no el Estado, el gobierno de mediano plazo, es una infantilidad. Las inversiones van a venir. Argentina va a tener un salto de inversiones 2017, pero no seamos ansiosos. Esto es una maratón, una carrera de 100 metros. Si tuvieses enfrente a Pratgay y te pregunta, te dice, bueno, ¿qué 2 o 3 cuestiones tengo que hacer el año que viene sí o sí para reactivar el consumo, para que esté mejor el despacho de cemento? ¿Qué 2 o 3 claves le dirías, esto sí o sí, manejar mejor el déficit, acordar con Sturzenegger el trabajo en la tasa de interés? ¿Qué 2 o 3 temas le recomendarías al ministro de Hacienda? Es una hipótesis que digamos que no ocurrió en la realidad, así que es casi un ejercicio de ciencia ficción el que me estás planteando. Pero te diría que sí, lo importante es tener una política económica que piense en el mediano plazo, que piense en 2019, en 4 años de mandato, y en lo concreto yo creo que hay 2 puntos. El primero es que la apuesta al endeudamiento es una apuesta válida en la medida que es una apuesta transitoria. O sea, Argentina no puede estar permanentemente endeudándose, de la misma manera que no podía con la anterior administración permanentemente emitiendo dinero y gastándose las reservas. Y en segundo lugar, que coordinación de política fiscal
Ministerio de Hacienda, y política monetaria, Banco Central, no es una cuestión de llevarse bien y de personas, sino de números. Es una cuestión de números, y hoy está claro que la política fiscal y la política monetaria, en números, en lo que es la magnitud del déficit fiscal y en lo que es el objetivo de restricción monetaria, están descoordinadas. Ahora, ¿va a volver a subir la inflación en octubre? No, es una cuestión puramente estadística. Hablan de un 3%. Sí, no, pero vamos por partes. A ver, cuando la Corte Suprema toma la decisión del gas, el INDEC decide, quizá correcto desde lo metodológico, pero irrelevante desde lo práctico, que la tarifa de gas baja en agosto y por lo tanto agosto dio 0. Y ahora hay que volver a subirlo. Me parece que es una cuestión esa anecdótica que yo no la tomo en cuenta. La tasa de inflación, sin esta anécdota del gas, agosto, septiembre, octubre y noviembre, está dando en promedio alrededor del 1,5 mensual. De la misma manera que el semestre diciembre-mayo, 6 meses dio 4% mensual. Tuvimos 6 meses al 4, diciembre-mayo, tuvimos 2 meses de transición al 2 y pico, y estamos al 1,5 desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, más allá de esta anécdota de octubre con el gas, que es una tasa de inflación obviamente mejor que el 4, porque el 4 era insoportable, alta, pero consistente con lo que es la política macroeconómica. A partir de ahora, si queremos tener 17%, que es el objetivo del Banco Central 2017, mi sensación es que deberíamos hacer un esfuerzo más grande de política fiscal, de reducir el déficit, para que todo el esfuerzo no recaiga en la política monetaria, léase la tasa de interés. O sea, acá hay dos instrumentos, déficit fiscal y tasa de interés. Si toda la tarea la tiene que hacer la tasa de interés, que se mantiene muy elevada, porque el déficit fiscal no hace ningún esfuerzo, el efecto recae sobre el sector privado, y todo tiene que ver con todo, con el nivel de actividad, que fue tu primera pregunta. Apertura de importaciones. ¿Vos estás de acuerdo? El gobierno, lo que te dicen off the record los funcionarios, es que la verdad que la Argentina no es un país abierto. No. ¿Vos crees que si abren, o como ellos están planeando abrir en algunos sectores, puede complicar, puede mejorar la economía? ¿Es una buena medida? De nuevo, es una cuestión macroeconómica. Argentina tiene un problema estructural permanente por mucho tiempo, que espero se resuelva en 3, 5 años, pero hoy no está resuelto, que es que el tipo de cambio subió de 9 a 15 y la inflación fue 40%. Entonces el tipo de cambio real, los costos en dólares mejoraron muy insuficientemente. La economía hoy no se puede abrir a la importación, porque a este tipo de cambio, si se abre la importación, queda medio sector industrial productivo complicado. Entonces el gobierno ahí en la Secretaría de Comercio hace lo que puede, trata de cerrar, trata de abrir. Si cierra mucho, los precios suben; si abre mucho, la actividad local se cae. Entonces se hace lo que se puede en el contexto macroeconómico. Yo creo que a la larga tenemos que ir a una economía abierta, competitiva, como son las mayorías del mundo, pero está claro que a este tipo de cambio de 15, el sector industrial no puede competir contra la importación. ¿Cambio de 15 que está retrasado? El cambio de 15, para lo que los empresarios plantean como competitividad. El cambio de 15 ha quedado solamente suficiente para el sector agrícola pampeano, que es un sector al que se le bajaron las retenciones, los precios internacionales son razonables, los costos locales son razonables, la productividad es muy buena en el sector agrícola. Entonces para el 15, para el campo, para la pampa húmeda, es un buen tipo de cambio. Para el resto está mejor que el año pasado. No nos olvidemos que la política cambiaria 2015 fue nefasta, el 9 pesos, eso fue una cosa desastrosa del cual empezar, y hoy ha quedado un tipo de cambio insuficiente, a cuestión de que como se unificó el mercado cambiario y la política antiinflacionaria viene lenta, los precios subieron. Entonces sí, la respuesta es sí, mucho por hacer no hay. A ver, te propongo un juego en esto. Dale. Si tuvieses que asignarle porcentajes, ¿qué porcentaje es responsabilidad, digo, en términos macroeconómicos, de cómo está la economía hoy, del gobierno actual y las medidas que tomó, y de la herencia que dejó 12 años de kirchnerismo? ¿Qué porcentaje le asignarías a cada parte? En términos estructurales, la herencia era complicadísimo. O sea, la gran responsabilidad, que el punto de partida 10 de diciembre de 2015 era malísimo, en esta magia de que era peor objetivamente de lo que se percibía en la sociedad. O sea, como que no había una concientización. O sea, ahí está la gran responsabilidad. Yo creo que lo que estamos viendo hoy en términos de resultados eran inevitables. A mí lo que me preocupa más es a futuro a medida que nos vayamos avanzando en el tiempo. Y por ejemplo, 2017 yo espero que sea un año mejor. Si 2017, año mejor, de mayor reactivación y menor inflación, no es aprovechado para sentar las bases de que esto sea el primero de una serie de años, ahí la responsabilidad empezará a derivarse hacia la actual administración. Pero por ahora el punto de partida era malísimo. 75-25 le ponemos. No sé cómo se calcula eso. La verdad que no tengo la menor idea cómo se aplica eso. Pero está claro que el punto de partida era muy malo.
Gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Ella va a estar con nosotros Rosendo Fraga, me va a contestar la pregunta que le hice Ezequiel, si hay celos entre Macri y María Eugenia Vidal, y ahora los datos políticos.